Hechos 13, 28 al 30. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y digamos todo eso juntos. Mas Dios lo levantó de los muertos. Amén. Tomen su lugar, por favor. Quiero intitular el mensaje en esta ocasión: Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y ojalá que me siga bastante de cerca, porque estos versículos algunas veces son usados para hablar de una dualidad de dioses o una trinidad de dioses. Pero quiero en esta ocasión señalarlo a través de la Biblia. Dios levantó a Jesús de entre los muertos. El cuerpo humano que Dios se creó en el cuerpo de María era de naturaleza humana. Era el velo de carne donde Dios se ocultaba, según nos dice Hebreos capítulo 10, verso 20. Él es el templo de Dios, donde Dios estaba y permanecía reconciliando al mundo consigo mismo, según dice Juan 2, 19. También nos dice que Él era el Cordero de Dios, que vino para quitar el pecado del mundo, Juan 1, 29. Dios estaba en ese cuerpo, la naturaleza divina morando en la naturaleza humana. Dice 2 Corintios 5, 19, Dios estaba en Cristo. En el cuerpo humano habitaba toda la plenitud de la deidad. Dice Colosenses 2, 9. Entonces, señalando aquí que el cuerpo humano de Jesús y la deidad misma absoluta, que era el Espíritu Santo, se unieron estas dos naturalezas para poder hacer la revisión para el hombre. No se debe confundir lo divino y lo humano. Dios no se hizo carne, Dios se manifestó en la carne. Cuando nosotros decimos que Dios se hizo carne, a veces se comete un error, porque nunca un espíritu puede hacerse carne, ni la carne convertirse en espíritu. De modo que Dios se creó este cuerpo humano para que habitase la plenitud de la deidad. La naturaleza divina tomó la naturaleza humana, haciendo así una unicidad perfecta divino-humano. Jesús es Dios hombre. Hay algunas veces que encontramos en algunos libros personas que aún se titulan ser teólogos y aún ellos escriben que Jesús es el hombre Dios. Pero Jesús no es el hombre Dios, Jesús es el Dios hombre. A veces nosotros vemos estas dos palabras muy sencillas y simples, que a veces se parecen, que para algunos es lo mismo decir que Jesús es el Dios hombre como el hombre Dios. Pero quiero señalar que eso es contradictorio, porque Dios, al decir Dios hombre, estamos diciendo que este Dios se manifestó en la carne. Pero al decir el hombre Dios, estamos poniendo o levantando a la carne a la calidad de Dios. Y ese será el ministerio del anticristo. Este es el ministerio de la iniquidad que la Biblia habla. La carne levantándose a sí misma y haciéndose como Dios. De modo que Jesús es el Dios hombre. Y aquí notamos que cuando Jesús es el Dios hombre, encontramos en la palabra de Dios actitudes de Jesús como el verdadero Dios y perfecto hombre. Entonces no era una simulación nada más, sino era verdadero Dios y perfecto hombre. Nació y vivió hasta la edad de 30 años en la tierra en una forma pasiva.
Desde su nacimiento, Jesús era Dios manifestado en carne. Era el cuerpo humano que Dios se había creado y ahí está entre los humanos. Creció y llegó a su adolescencia en la época de la locura de adolescencia, pero nunca se le ocurrió a él andar diciendo que él era Dios. Nunca tomó el nombre de Dios para él como cosa a que aferrarse, ni andar amenazando que él era Dios. Luego llegó hasta la edad de 30 años en esa forma pasiva. Estuvo trabajando materialmente como hombre y nunca él hizo ninguna pretensión de ser Dios. Pero encontramos que hasta aquel día, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, también nos dice la Biblia que aquí él fue justificado con el Espíritu. Dice aquí la palabra de Dios que mientras Juan le estaba bautizando, se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice que mientras se oyó esa voz, se vio al Espíritu Santo descender, dice la Biblia, en una forma corporal. Y al decir en una forma corporal, nos está diciendo de que Dios como Espíritu no tenía partes corporales, sino que aquí fue otra manifestación como testimonio a Juan el Bautista, porque Dios mismo le había dicho: sobre quien vea descender el Espíritu Santo, Él es. Y entonces esta fue una manifestación para Juan el Bautista. Y Juan vio una forma. Él no vio un pájaro que venía hacia Jesús, sino él vio una nube con esas características o cualidades. A él, la forma metafórica en la cual Dios tomó esta forma visible para ser visto de Juan el Bautista. Pero dice que se asentó sobre Jesús y llenó el cuerpo de Jesús. En este momento ese cuerpo fue justificado en el Espíritu. Nos dice Mateo capítulo 3, 16, 17. Este cuerpo Dios lo creó para que fuera la ofrenda, el sacrificio acepto delante de Dios. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5, 21 y 1 Pedro capítulo 2, verso 22, 24, que Dios cargó en él el pecado de todos. Y cuando dice que Dios cargó en él el pecado de todos, está diciendo en ese cuerpo humano. Por esta razón fue que Dios se creó este cuerpo. Como espíritu, él no podía contaminarse con el pecado de los hombres. Pero Dios se creó este cuerpo que le sirve a Dios de una defensa para acercarse a los seres humanos que eran pecadores. Y siendo que Dios se creó este cuerpo ya con el propósito de que muriera en la cruz y que fuera la ofrenda que se daría por el pecado de la humanidad, Dios cargó en ese cuerpo los pecados de todos. También dice la Biblia en Gálatas 3, 13, que Dios lo hizo maldición. Ese cuerpo humano estuvo recibiendo la maldición de la ley, porque la ley decía: maldito todo aquel que sea crucificado en un madero o colgado en un madero. Entonces, para poder ser colgado en un madero, tendría que ser encontrado maldiciente según la ley. Y la ley lo condena y luego es colgado en un madero. Jesús llevó la maldición que estaba sobre la humanidad, sobre todo ser humano, y entonces la llevó sobre sí y murió de esa manera para que Él sea nuestro Salvador. Dios condenó en Él el pecado de todos los seres humanos. Hubo un momento cuando Dios tomó este cuerpo, también hubo un momento cuando Dios abandonó este cuerpo y lo volvió a tomar. Este cuerpo humano, dije, fue creado en el vientre de María. Ese niño nació, creció, llegó a su adolescencia, su juventud, y considerado por los judíos un hombre normal y maduro. Para ellos
una persona que podía empezar a actuar como ministro era la edad de 30 años. En el sacerdocio no se ungía a nadie si no tenía 30 años de edad para que empezara a fungir como un sacerdote. Eso significaba que había pasado ya aquel momento de la adolescencia y juventud y ahora está ya un hombre usando la razón exactamente. Entonces vemos que Jesús llegó a esa edad de 30 años y es entonces cuando Dios lo tomó. La Biblia dice que mientras él estaba allá en Nazaret, él oyó que Juan el Bautista estaba predicando el Evangelio, la palabra de Dios allá por Jericó. Y a la orilla del río Jordán, Jesús dejó su trabajo de carpintero y agarró camino hacia donde está Juan el Bautista predicando. Y cuando Juan lo ve venir, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús, sin decir nada más, entró a las aguas para ser bautizado por Juan el Bautista. Y Juan le bautizó. Y en ese momento fue cuando sucedió todo esto. Es ese momento cuando Dios tomó ese cuerpo que Él se había creado para empezar con la misión de la predicación. Y aquí quiero que notemos dos palabras que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Juan capítulo 3 y verso 16, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí en primer lugar dice ha dado, o que dio a su Hijo unigénito. Hay algunos que tienen un problema con esta palabra y lo leen diciendo que envió a su Hijo unigénito. Dice que lo envió, dice que lo dio. Uno, lo dio. Otra, la palabra unigénito, que significa único en su género. No hay otro igual a Él. Él es el único engendrado por el Espíritu de Dios en el vientre de una virgen. Todos los seres humanos han sido engendrados por otro hombre a voluntad de la carne, a voluntad de dos personas. Pero Jesús fue engendrado a voluntad de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Por esa razón, el pecado original que había estado carcomiendo a la humanidad no estaba en él, porque él fue engendrado por esa naturaleza divina. Pero ahora, Dios creó ese cuerpo. Y dije, la otra palabra que aún está es la palabra envió. En las varias veces la palabra envió. Dios envió a su Hijo. Y otra es la primera que dije, es Dios dio, ha dado a su Hijo unigénito. Entonces encontramos dar y enviar son dos palabras distintas. Dar es solamente entre dos personas. Enviar es ya ocupando una tercera persona. Entonces aquí, ¿por qué es que se usa estas dos palabras? Primero, Jesús dio, o sea, Dios dio al Hijo unigénito al mundo. Y al darlo es el momento cuando lo destinó para tal obra. Nació, creció y fue ofrecido en sacrificio por la humanidad. Ha sido dado. Pero aquel momento después de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, la plenitud de Dios está morando en él. En ese momento Jesús, después de haber sido dado, ahora fue enviado. Por eso nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos que Jesús es nuestro gran apóstol. Jesús, al ser enviado, Él se convierte en ser el apóstol. Porque la palabra apóstol significa enviado y enviado significa apóstol. Entonces significa que Él fue enviado al mundo con un mensaje, pero no fue enviado del cielo para que viniera aquí ya hecho hombre. Fue dado como un niño, creció y enseguida fue enviado. Entonces son dos cosas diferentes.
La gente se confunde muchas veces cuando encontramos que en la Biblia dice que el Hijo fue enviado y creen que fue enviado del cielo, pero Él fue enviado después que fue bautizado. Entonces Él no más regresó a la carpintería, sino que desde ese momento Él empezó a predicar el reino de Dios, a hacer señales y milagros. Todo su tiempo lo dedicó ahora con la predicación. Esto es lo que significa ser enviado. Pero Él fue enviado después de haber sido bautizado. Por otro lado, cuando Jesús, decíamos, fue bautizado, es el momento cuando Él fue justificado en el Espíritu. La plenitud de Dios entró en ese cuerpo humano y lo tomó como el templo de Dios. Y ahora Dios empieza a manejar a ese cuerpo. Por eso aún la Biblia nos dice que Jesús tenía siempre que trabajar, y Él mismo lo señaló. Dijo, yo trabajo porque mi Padre trabaja. En otras palabras, el Dios que estaba en Él le obligaba a seguir trabajando, predicando, sanando, anunciando. Era poco tiempo que tenía y Dios lo estaba aprovechando. También en aquel momento cuando Él está orando en Getsemaní, Él dice que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces está señalando que lo humano era subordinado al Espíritu Divino que estaba en Él. Entonces aquí vemos esas dos naturalezas funcionando. Y como le hemos señalado ya, Él tiene actitudes como el verdadero y único Dios, y también actitudes como un perfecto hombre. Entonces vemos en estas dos naturalezas unidas, haciendo una perfecta unicidad. En el momento en que los soldados lo prendieron, se despojó, y oiga esto, se despojó de esa deidad que estaba en él. Es este momento cuando la deidad, que es el mismo Espíritu Santo, le abandonó. Cuando usted lee el capítulo 18 de Juan, del capítulo 4 al versículo 8, capítulo 18 del versículo 4 al versículo 8, encontramos que en este momento los soldados lo atraparon, y como Dios nunca lo habían podido agarrar. En varias ocasiones quisieron apedrearlo, quisieron apresarlo, y él pasaba en medio de ellos y ni cuenta se daba. Pero ahora había llegado ya el momento, y cuando los soldados llegaron ante él, es el momento que la divinidad, o digo la deidad absoluta que es el Espíritu Santo, salió de ese cuerpo humano, y ahora el cuerpo humano queda como el Cordero de Dios para hacer el sacrificio por la humanidad. Estando la deidad en él, nunca podían apresarlo, nunca lo hubieran golpeado, jamás podía morir, porque Dios estaba en él. Pero ahora, estando solamente en su carne, en su cuerpo que fue creado en el vientre de María, todavía ese cuerpo seguía siendo divino. Pero lo que es Dios, la divinidad, lo ha abandonado. Y ahora Dios lo deja que haga el sacrificio. Es el momento cuando Dios carga en él el pecado de la humanidad. Es el momento cuando él fue encontrado culpable según la ley y fue llevado al matadero. Y es aquí donde él fue apresado, bofeteado, escupido, herido, crucificado y murió. Aquel cuerpo humano, en calidad de Dios jamás podía morir, pero en calidad de hombre sí podía morir. Y para que esa carne pudiera morir, Dios tenía que abandonarlo. Y entonces es el momento cuando él murió. Dios abandonó ese cuerpo y cubrió aún aquella triste escena con tinieblas y profundidad de oscuridad. Nos dice Lucas 23, verso 44. Y cuando hablamos de que él se despojó, estamos hablando en Filipenses 2:8, donde nos dice aún que él se humilló a sí mismo, se despojó.
Dos palabras. La palabra humillarse significa vaciarse. Despojarse significa quitarse lo que tiene. Entonces Él se despojó y ahora su cuerpo llega hasta el lugar del sacrificio. Es aquí donde tenemos que comprender que como Dios jamás podía morir, pero como hombre sí lo podía hacer. Y por eso es que Dios se creó este cuerpo humano para que muriera. Encontramos aquí que Jesús estaba muriendo en la cruz. Dios, que es espíritu por naturaleza, estaba observando desde el cielo, y es a quien Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23 y verso 46. Hay algunos que tienen este problema aquí. ¿Por qué es que Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué, si Él era Dios, está diciendo estas cosas? Se lo voy a explicar ahorita. Cuando Él está en la cruz y Él dice: Padre, ¿por qué me ha desamparado? Es lo mismo que estamos hablando, que Él se despojó. La divinidad, o sea, el Espíritu Santo, le abandonó. Entonces la palabra ¿por qué me ha desamparado? Significa ¿por qué me ha dejado? Y eso Jesús lo está diciendo en su carne, en ese cuerpo que fue creado en el vientre de María. Él dice: ¿por qué me ha dejado? Él se sintió abandonado, Él se sintió solo. No es aquel mismo Jesús que levanta enfermos, que levanta paralíticos, que resucita muertos. Ahora Él está pendiente de unos clavos, Él está haciendo la burla de todos, Él es el show para todos. Y esto Él dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? El espíritu que Dios le abandona. Y ahora cuando Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús tenía, mientras predicaba y anunciaba, Él tenía dos espíritus. Uno que es la deidad o Dios mismo en Él, y otro que es el espíritu de hombre, el espíritu que le da vida a la carne. Como también nos dice la palabra de Dios, que nosotros, el espíritu de Dios mora en nosotros, pero nuestro espíritu que le da vida a la carne no se ha ido, lo tenemos todavía. Entonces, a pesar de que tenemos ese espíritu que da vida a la carne, también tenemos el Espíritu Santo, de modo que tenemos nuestro espíritu y a Dios, que es espíritu, en nosotros. Jesús tenía también esto. El momento cuando Él se despojó, cuando la deidad le abandonó, Él todavía siguió viviendo. Pero aquí en este momento, cuando Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es cuando Él está llegando al momento de morir. Y la Biblia dice que cuando dijo aquí: en tus manos encomiendo mi espíritu, fue el momento en que Él expiró, murió. De modo que la muerte no llegó cuando ella quiso. La muerte no llegó a quitarle la vida a Él. Él murió cuando Él quiso morir. Él murió cuando Él quiso morir, porque hasta cuando Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, exhaló, lo dio, y el cuerpo quedó ahora inerte. Entonces ahora ese cuerpo lo van a sepultar, queda ahí en la cruz 3 días y 3 noches. Pero aquel Dios que es espíritu, que abandonó a Jesús hace 3 días y 3 noches, lo abandonó
y lo dejó que llegara a la muerte y que fuera sepultado. Ese mismo Dios vino de nuevo, penetró a la tumba y otra vez entró en el cuerpo de Jesús. Y ahora Jesús nuevamente está vivo. Y ahora Él tiene ya un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso. Y Él salió de la tumba sin quitar la piedra que estaba cubriendo allí, porque Él ahora tiene este cuerpo glorificado que no ocupa un lugar en el espacio. Él salió victorioso de la tumba. Es aquí donde quiero que notemos, si Jesús murió y fue sepultado, pasó estos 3 días en la tumba, pero al tercer día, el Espíritu que es Dios que le abandonó, vino a la tumba nuevamente y le levantó de entre los muertos. He aquí el título para el mensaje: Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y estoy diciendo esto por lo que sigue. He escuchado a varios predicando, ministros de nuestra iglesia, diciendo: Jesús se levantó solo de la tumba. Y yo quiero decirle que eso no tiene apoyo bíblico. Jesús no se levantó solo. Ese cuerpo humano que estaba en la tumba lo levantó el Dios eterno, que es el Espíritu Santo. Lo levantó de nuevo para que ahora Él esté resucitado. Él no se levantó solo. No tengo solamente esta cita, tengo más de 10 citas bíblicas claramente que Dios le levantó de entre los muertos. Y nosotros, hermanos, tenemos que limitarnos a decir lo que dice la Biblia. Tenemos que decir lo que la Biblia dice. Y no podemos dejar de decir lo que ella dice, pero tampoco vamos a decir más de lo que ella dice. Si no podemos decir más de lo que ella dice, tampoco vamos a decir menos de lo que ella dice. Pero sí vamos a decir lo que la Biblia dice. Jesús no se levantó solo. El Espíritu Eterno, que es Dios mismo, después que lo ha abandonado, lo tomó nuevamente y lo resucita. Ahora Jesús resucitado, y Él llega a tener un cuerpo glorioso, se une aún el nombre con un título que significa Mesías, ungido, o la unción misma. Y ahora tenemos el nombre compuesto Jesucristo, porque Él es el ungido, y ahora la materia se ha acabado y en Él está la plenitud, y Él es la plenitud ahora de la deidad. Por tanto, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, es al mismo Señor Jesucristo que recibimos, porque Él recibió ahora un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso. El Espíritu Eterno que le levantó, o aquel Espíritu que lo abandonó antes de ser apresado, es el Dios a quien Jesús entregó su Espíritu. Y es ahora ese mismo Espíritu viene y lo saca de la tumba, vivo y glorioso. Ahora vino nuevamente hasta aquí a la tumba, tomó de nuevo ese cuerpo humano que fue crucificado y sepultado y lo revivió. Cuando la plenitud de Dios viene a este cuerpo, Jesús ya de la tumba se levantó glorioso y salió de la tumba. Es Jesucristo ahora con un cuerpo glorificado. Dice Romanos capítulo 8 y versículo 11. Y 2 Corintios capítulo 4 y versículo 14, donde nos dice que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Jesucristo salió de la tumba con ese cuerpo glorificado, siendo ahora el Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén.